En su amor confiamos, hay descanso en él. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Damos gracias al Señor porque podemos estar una vez más juntos por este medio para compartir lo que el Señor quiere hablarnos a todas las familias. Bueno, hoy faltan algunos más, pero bueno, los que somos, el Señor nos hable y podamos tocar estos temas que son tan importantes. Es importante poder compartirlo y analizar porque vamos a hablar temas que son muy actuales, de problemáticas que vivimos hoy en la sociedad y que las familias cristianas no están exentas de padecerlo, ni mucho menos. Entonces, bueno, es importante, vamos a pedirle al Señor que el Señor nos acompañe para poder tratar estos temas con la mayor exactitud posible. Así que yo le doy gracias a todos. Ahí hay una gran familia ahí congregada. Está la nona, están todos ahí, gracias. Ahí están todos juntos. Ahí está la hermana Carmela, gracias. Así que bueno, gracias a todos por estar. Vamos a comenzar con una oración. Le voy a pedir al anciano Samuel si nos puede dirigir en oración y vamos a comenzar. Bueno, Padre Señor, a todos los que nos saludé, bueno, oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque tú hasta aquí nos sostienes. Gracias Señor, porque tú no miras nuestras deficiencias, nuestros errores. Gracias Señor por este momento, Padre, que tú nos permites, junto a través de este medio, a través de esta forma, poder meditar de tu palabra, poder, Señor, atesorar tus consejos. Gracias, Señor, por este momento que tú nos das. Señor, te pedimos que tú habilites a tu siervo. Señor, que lo que recibamos, Señor, sea de bendición para nuestra vida. Amén. Padre amado, guía a tu pueblo en estos momentos tan difíciles, Señor, que vivimos. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea guiado por ti. Señor, quédate en nuestras vidas y acompáñanos. En el nombre de Jesús, te alabamos, bendecimos eternamente para siempre. Amén. Amén. Bueno, quiera el Señor que, como dijimos en la primera reunión que tuvimos, que el Señor siga ordenando, ¿no? Ordenando las cosas que a veces tenemos desordenadas. Ese era el lema con el que comenzamos, ¿se acuerdan? Ordena tu casa. ¿eh? Y bueno, hay cosas que quizás algunos pudieron ir ordenando. No sé si algunos pudieron empezar a poner en práctica lo que hablamos la reunión pasada, si es que no lo hacían. En casa, por ejemplo, hemos tomado un hermoso hábito y los chicos todas las noches esperan ese tiempo en el que por un ratito, 15, 20 minutos, les contamos las historias de la Biblia y la aplicación que tiene para cada uno de nosotros. Oramos juntos y, y es un momento muy lindo y ojalá que lo podamos experimentar siempre. ¿Se acuerdan la última reunión que tuvimos? Hablamos del altar familiar que tenía que estar presente continuamente y es el momento donde como familia estamos juntos meditando la palabra del Señor y en definitiva enseñándole a nuestros hijos lo más importante que nosotros tenemos para darles. Y en los tiempos que vivimos, hoy lo vamos a ver, tenemos que hacer mucho hincapié en la enseñanza que nosotros tenemos en nuestro hogar. Porque como venimos diciendo, la familia es la primera educadora en absolutamente todo. La familia es el primer lugar donde educamos, es el primer lugar donde se educa a las criaturas que van a salir a la sociedad. Tenemos como familia el poder de educar, de formar, de orientar en un mundo en el que la sociedad, o sea, nuestras familias hoy están inmersas en una sociedad
completamente volátil, con cambios que se dan todo el tiempo de manera vertiginosa, y eso no es ninguna novedad, lo venimos hablando y lo decimos siempre, la sociedad está en crisis, ¿eh? Hay una crisis emocional, crisis moral, crisis religiosa, de un montón de ideologías que, que rodean a toda la familia. Y las familias cristianas, no por estar dentro de la iglesia, se están exentas de toda esta vorágine, porque todas estas, la cantidad de ideologías que hay y los pensamientos permean nuestros hogares por los medios de comunicación, que ya no basta con prohibirlos, ni no podemos no mirar un celular, no podemos no mirar la televisión, la computadora, las noticias, todo, porque es algo que va permeando completamente. Creo que hay un enfrentamiento en la sociedad entre los valores que eran valores tradicionales que regían la conducta humana con los nuevos valores que rigen en la cultura. Entonces, este enfrentamiento que hay a nivel social, a nivel global, van haciendo que se viva la crisis que se vive. Y más que nunca, como venimos repitiendo, la familia tiene que ser ese lugar donde nosotros podamos tener, entre tanta confusión que hay, nuestro hogar tiene que ser el lugar donde pisemos tierra firme, porque tenemos que enseñar y educar, porque tenemos el fundamento para hacerlo, que es la palabra de Dios. El tema es que si corremos, si sacamos de la ecuación a la palabra de Dios, todo se vuelve inestable, porque hoy todo lo que nosotros vemos parece todo inestable, como decíamos hace las reuniones pasadas. La verdad ya no hay una verdad absoluta, todo es relativo, todo pasa por lo que sentimos, por lo que la persona siente, por lo que la persona desee. Entonces, si se saca de ecuación a Dios y a lo que Dios dice, todo se vuelve inestable. Entonces, más que nunca, nuestros hogares, nuestra familia tiene que ser el lugar donde podamos encontrar ese fundamento. Y hay muchos temas para hablar sobre las ideologías que están inmersas en la sociedad. Hoy quiero detenerme en uno, pero hay un montón de cosas que se van permeando a través de los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, tomé nota de alguna de tendencias que, como pusimos en el lema, en el banner que pusimos, el blanco siempre es la familia, ¿eh? Siempre el blanco de ataque es la familia. Lo que siempre se intenta destruir con todas estas nuevas ideologías es la familia. El objetivo es deconstruir la familia, destruir el valor de la familia, porque es esa célula donde están los valores más esenciales. Entonces, si se destruye la familia, se puede entonces abordar cualquier cosa. Por ejemplo, hay una tendencia cada vez mayor, y lo vemos en los medios de comunicación, cada vez un mayor número de mujeres destacadas socialmente que se proponen ser madres sin formar un hogar, por ejemplo, ni convivir con el padre del niño, que es solamente considerado un dador de la cédula fecundante. O sea, entonces encontramos muchas personas destacadas de la sociedad que quieren mostrar que se puede ser madre, sí se puede ser padre sin formar una familia. Entonces, esto que se ve como normal, que se ve cada vez como más normal, son fuentes ideológicas que van transitando. Creciente número de jóvenes que deciden vivir juntos sin un compromiso a largo plazo y solamente vivir juntos mientras dure el amor. Después, lo que vivimos hace poco, la legalización del aborto, impulsado por el movimiento feminista en su febril necesidad de reivindicar el rol de la mujer. El aborto, más allá de la aberración que es el asesinato, el decidir por la vida de alguien que ya hay vida, todo se centra en reivindicar el rol de la mujer, que la mujer es libre para decidir con su cuerpo, olvidándose que en su interior tiene una vida que merece ser respetada. Pero bueno, lo único que importa es la libertad personal. Los nuevos tipos de familia también vemos en los medios de comunicación.
donde la familia compuesta por homosexuales es cada vez más común y se mira como más normal. Cada serie que se mira, hay programas, la mayoría de las series todas tienen una unión homosexual como para mostrar cada vez más que es algo normal y que se tiene que permear como normal. Y lo que hoy quiero hacer hincapié, que es el nuevo concepto de género que aparece en los programas de educación sexual en el colegio, intentando dejar de lado la determinación biológica de masculino y femenino. Y esto es algo muy preocupante y que no está tan lejos de nosotros. Está muy lejos de nosotros y de nuestros hijos, porque hay leyes que se están por aprobar para que eso sea una enseñanza en las escuelas. Entonces no es algo que nosotros lo tenemos como algo lejano y que no tenemos que preocuparnos. No, tenemos que ocuparnos y saber de qué se trata. Y hoy vamos a hablar de este tema, de qué significa para que nosotros, porque capaz que lo escuchamos mucho hablar, pero no sabemos bien qué es lo que significa la ideología de género. Nosotros tenemos que saber que la ideología de género es un ataque frontal contra la gloria de Dios y contra lo que Dios determinó para la familia. Es un ataque frontal, un ataque directo a lo que Dios diseñó, al diseño de Dios para la familia, porque ahora vamos a ver más adelante que en el diseño que Dios hizo del hombre y la mujer, Él manifestó su gloria. Él en el diseño de la unión entre la mujer, el hombre y la mujer, Dios manifiesta su gloria ahí. Entonces, tratar de desconstruir esto, de destruir esto, es ir en contra de la gloria de Dios. Entonces nosotros como iglesia tenemos, dice Pablo en una de sus cartas, dice que la iglesia tiene que ser baluarte de la verdad. Entonces nosotros como iglesia tenemos que levantar la bandera de la verdad y mostrar lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ¿cómo empieza esto de la ideología de género? Haciendo un poquitito de historia, estuve investigando de dónde surge. Mucho antes, no es tan actual de estos tiempos nada más, no es algo que se dio ahora, sino que es algo que se viene metiendo desde hace mucho tiempo, desde hace varios años, desde varias décadas. Antes de los 50, podríamos decir, antes de la década de los 50, cuando se hablaba de género femenino, masculino o neutro, solamente se le asignaba género a las cosas, a los sustantivos. Entonces, la casa era un género femenino, el vaso, un género masculino. Se empezó a asignarle el género al sexo. Entonces, se aceptó que el sexo venía determinado por el género, algo que es algo bueno. Y si uno era varón, se aceptó que se le asigne el género masculino. A un varón el género masculino, se relacionó el sexo con el género. Pero en los años 60, la década del 60 es una década de muchísimos cambios. Es una época de muchísimos cambios. Se comenzó a querer diferenciar el sexo con la percepción psíquica que uno percibe de su género. Se decía que el sexo biológico de una persona no es lo que determina su género. ¿Qué quiere decir esto? Existe la posibilidad, se empezó a decir en los años 60, existe la posibilidad de que una mujer haya sido atrapada en el cuerpo de un hombre, o que un hombre haya sido atrapado en el cuerpo de una mujer. Esto comenzó a trascender a través de diferentes pensadores, a través de diferentes escritores, escritoras sobre todo, que es justamente cuando empieza el auge, cuando empieza el feminismo, que eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero lo que dio nacimiento a esta ideología que plantea que los comportamientos que difieren a nuestra sexualidad, el comportamiento de nuestra
que identifica nuestra sexualidad es una mera construcción social. O sea, cómo se comporta el hombre y la mujer no es algo que viene dado biológicamente, sino que es algo que se construye socialmente. Es una construcción social. Y para poder agrandar el espectro de la libertad, para poder ser más libres, tenemos que, se empezó a decir, hay que deconstruir esa construcción social justamente que se hizo, de que el varón tiene que comportarse de determinada manera y la mujer tiene que comportarse de determinada forma. Yo me comporto como varón, sería el análisis, yo me comporto como varón porque la sociedad que el varón debería comportarse, vestirse y hablar de determinada manera. Lo que busca este movimiento, y que como dije antes, está empezando a filtrarse y a querer enseñársele a nuestros hijos, es que que biológicamente no necesariamente significa que tenga que comportarse de toda la cual manera porque es una construcción social. Hay una escritora de aquel tiempo, de los 60, que se llamó Judith Butler, que en su libro escribió un libro que al título le puso El género en disputa, y ella dice, miren lo que dice: hasta que no logremos disolver la identidad sexual, no podremos librarnos de la dictadura de la naturaleza. Como que la naturaleza es una dictadura, como que lo que se nos fue asignado biológicamente se nos impuso sin que nosotros podamos decidirlo. Entonces nosotros, a través de la libertad que nosotros tenemos, podemos elegir incluso qué queremos ser, porque lo que se nos impuso de manera como una dictadura, como una imposición, como que Dios decidió por nosotros lo que esta mujer dice a menudo. O sea, que el hecho que biológicamente tenga los atributos de un varón no significa que debas comportarse como tal. Es más, los comportamientos de uno u otro sexo son construcciones sociales que hay que deconstruir si queremos ser seres humanos que lleguen a ser realmente libres. Entonces, esto que parece tan extraño, usted dice, pero ¿cómo esta mujer puede decir esto? Este pensamiento que en los años 60 empezó como un pensamiento, como escritores como estas que iban hurgando en esto, nosotros ya lo tenemos en una ley. Nosotros ya lo tenemos en una ley, que es la ley 26.743 de identidad de género. La ley dice en el artículo 2, se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada una, y escuchen esto, como cada persona la siente, lo cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos y de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También el modo de hablar y los modales. Fíjense que esta ley, que es la ley de identidad de género que está aprobada, que da la posibilidad de que cada uno pueda elegir libremente el sexo que quiere tener, apoyado en que uno tiene que hacerlo de acuerdo a cómo lo siente. Esto que, por eso le digo, esto que antes parecía una idea dando vueltas, ahora está en nuestras leyes. Y como la palabra lo dice, la ideología de género, estamos hablando de la ideología de género, no es más que una ideología en el sentido de que no hay ninguna comprobación científica de que esto sea así.
es una ideología. Entonces, se legisló de acuerdo a una corriente ideológica más que legislarse de acuerdo a lo científico. Pero bueno, todo esto es para ver de qué se trata. De qué es cuando hablamos de ideología de género, que tenemos que estar familiarizados porque esto va a enseñarse directamente a nuestros hijos si es que las leyes siguen avanzando, porque lo que yo veo es la ley de identidad en el que cada uno puede elegir. Pero después está la ley de ideología de género en la educación que todavía no está aprobada. Pero yo quería contrastar esto, enfrentarlo con lo que dice la palabra, para que nosotros podamos ver lo que se trata de imponer casi como una dictadura, porque es una dictadura ideológica, porque uno lo que se intenta hacer no es implementarlo como algo que alguien puede elegir, porque si eso se llega a aprobar en las escuelas, nuestros hijos van a estar obligados a escuchar esta enseñanza, y lo que es peor, ya hay leyes que andan dando vueltas que no están aprobadas, pero que están enfocadas a que nosotros no podamos enseñar lo contrario, ni siquiera en la iglesia. Se habla de penas para aquellos que enseñen lo contrario a esta ley que se está impulsando. Por eso, más que una ideología, se está empezando a establecer como una dictadura. ¿Qué nos dice la palabra de Dios que es nuestro fundamento? Que, como decías, es la tierra firme, el lugar donde nosotros tenemos que sostenernos y donde la iglesia y nosotros como familia tenemos más que nunca que enfocarnos. Vamos a Génesis, en el principio de todas las cosas, y ya desde el capítulo 1, el primer versículo de la Biblia, tenemos un fundamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que primero tenemos que saber es que hay alguien que no solo posee alguien que creó todas las cosas, y esa es nuestra fe y nuestra confianza, que no solo posee autoridad sobre todo lo creado, sino que Él nos creó a nosotros, y Él nos conoce y nos diseñó de acuerdo a su voluntad y a su designio. Entonces, en ese completo conocimiento que Dios tiene de nosotros, nosotros podemos enfocar la verdad de acuerdo a lo que nos dice quien nos creó y de acuerdo al fundamento que Él puso en nuestra vida. Y como dijimos antes, el hombre fue creado para representar a Dios, para mostrar su gloria, y esto de que Dios nos creó para representar su gloria y para representar a Dios mismo, es lo que nos da valor a nosotros. Nuestro valor no está en lo que nosotros somos, sino en nuestro creador, porque si nosotros tomamos su imagen, nuestro valor está asociado a la imagen del que nos creó. Por eso la salvación nos devuelve la imagen de Dios, que es el valor asignado a la criatura, siempre en el reflejo de la gloria de Dios en nosotros. Pero vamos más adelante, capítulo 1, en el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Claramente, varón y hembra los creó. Dios, dos seres creados que se complementan entre sí. Dios creó a dos seres que se complementan entre sí. De manera que la masculinidad y la feminidad no son construcciones sociales, como se intenta establecer. Varón y hembra los creó, no es una construcción social, es algo que nuestro creador asignó y es algo que nuestro creador estableció. Y nosotros tenemos que pararnos sobre eso, no es una construcción social. Es la decisión y la voluntad del que nos creó, de que lo hizo no para que esté enfrentado el hombre con la mujer, sino que la diferencia entre el hombre y la mujer hace que se complementen. Es el diseño original de Dios. El hombre fue creado para actuar como hombre y la mujer fue creada para actuar y para funcionar como mujer. Los dos sexos no son iguales ni tampoco intercambiables. La palabra de Dios nos enseña en este versículo que los dos sexos
no son ni iguales ni intercambiables. Tienen diferencias que los hacen complementarse, y en esa unión armoniosa que se complementa, que funciona como un complemento perfecto, es donde se manifiesta la gloria y la sabiduría de Dios. Es desplegada la sabiduría de Dios en todas sus formas, de manera perfecta. Dios no solamente que tuvo la intención de crear al hombre y la mujer, de darle atributos al hombre y a la mujer, y no es que al hombre lo hizo por encima de la mujer, y no es que el hombre es superior a la mujer, sino que los creó de manera diferente para que se complementen. En ese complemento perfecto Dios manifiesta su sabiduría y su gloria. ¿Mm? Si nosotros borramos este diseño, cuando el hombre intenta borrar este diseño, Dios hizo al hombre y a la mujer con atributos de masculinidad y de feminidad, borrar estos atributos que Dios estableció, distorsiona no solamente la sociedad, sino que distorsiona la imagen de Dios. Y ahí está el ataque del diablo, porque el matrimonio Dios lo estableció para manifestar su gloria. Y ahora vamos a ver más adelante que no solamente es un reflejo de la gloria de Dios, sino que el matrimonio es un reflejo del Evangelio. Entonces ahí está el ataque directo de Satanás. La familia, el matrimonio y la familia es una representación del Evangelio en la tierra. Entonces el diablo, al destruir este diseño de Dios, es un ataque directo contra la gloria de Dios. Génesis, vamos más adelante. Génesis capítulo 2, versículo 13, dice, dijo entonces Adán, 23, del 23 al 25, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay un detalle acá. Dice que estaban desnudos, pero no se avergonzaban. No se avergonzaban ni de su cuerpo, ni de su identidad sexual, porque ellos manifestaban la gloria de Dios tal como habían sido creados. No se avergonzaban de que estaban desnudos, porque el pecado no había entrado, no había ninguna distorsión, acá no hay ninguna, en este estado no hay ninguna distorsión, no hay pecado, y en el diseño perfecto de Dios no había vergüenza, sino que todo era perfecto, porque se manifestaba la gloria de Dios. Por eso, como decía antes, el ataque del diablo fue para distorsionar este modelo que Dios había creado. Pero tomemos eso de que no se avergonzaban ni de sus cuerpos, ni de su concepción, ni de su identidad sexual. Pero después llegamos al capítulo 3 de Génesis, y ahí entra el pecado, y ahí vemos claramente cómo esto perfecto que Dios creó se distorsiona de la manera que el diablo distorsionó toda la historia de la humanidad. Pero tiene su origen en el capítulo 3. Entonces dice el capítulo 3, porque nosotros cuando analizamos el pecado, ese primer pecado... Ah, perfecto. No sabía qué había pasado. Ese primer pecado original que nosotros conocemos tenía lo que le ofreció Satanás a la mujer son tres cosas: conocimiento, placer y autonomía. Con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol del huerto, y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el huerto, en el medio del huerto, Dios dijo, no comeréis ni tocaréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que ofrece es conocimiento, placer de alguna manera,
y sobre todo autonomía. Y nosotros con el conocimiento no hay problema, porque nosotros, es más, Dios quiere continuamente que el conocimiento es lo que nos da crecimiento. En el placer también, el placer está instituido es creación de Dios, y hay placeres permitidos que Dios autorizó. El problema estaba en la autonomía, seréis como Dios, para tomar la decisión sobre cada una de estas cosas. Entonces, lo que ofrece el diablo es conocimiento, placer y autonomía. Y esto lo ofrece no solamente en el capítulo 3 de Génesis, sino que a lo largo de toda la historia bíblica, y en este tiempo, el regalo que el diablo quiere dar es justamente ese, conocimiento, placer y autonomía. Y la gente cada vez se obnubila más con la autonomía, el de decidir lo que está bien, lo que está mal, cómo queremos ser, y hasta ha llegado el punto de decir qué queremos hacer. Pero llegamos al versículo 7 y encontramos: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice que se avergonzaron de sus cuerpos, o sea, ahora se avergonzaban de lo que eran. Fíjense, en el diseño perfecto de Dios, ellos no se avergonzaban de que estaban desnudos. Pero ahora que entró el pecado, que entró la distorsión, que entró el mal conocimiento, que entró el mal manejo del placer y que entró el mal deseo de la autonomía, ahora ellos se avergüenzan de lo que son, se avergüenzan de sus cuerpos y tienen que cubrirlo. Existe un concepto que también deberíamos conocer, que yo no lo conocía, que se llama disforia. No sé si alguna vez lo escucharon. La disforia. La disforia es el descontento que las personas tienen con el cuerpo que tienen. Por ejemplo, es un desorden psicológico. Por ejemplo, es el origen de la anorexia, de la bulimia y de la anorexia. Nace por este desorden psicológico que es la disforia. Pero hoy, a la disforia en cuanto al cuerpo, este desorden psicológico de no querer aceptar mi cuerpo como es, que me veo muy gordo, que me veo muy flaco, que me veo muy narigón, que esto, que el otro, que no acepto mi cuerpo, existe ahora lo que se llama la disforia de género, que es la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. Esto existe y es un desorden psicológico que es real, que existe, que hay personas que están descontentas, no solo no con su cuerpo, sino con el género que se le asignó, o sea, con el género que tienen. Quisieran ser otra cosa. Es un desorden psicológico que existe, es real. Las personas no están a gusto con los que les tocó. Entonces, toda esta ideología apunta a que hay que ser lo que uno quiere ser, cuando la palabra del Señor nos dice que el solo hecho de desear algo no nos hace ese algo y no nos da derecho a hacer eso que deseamos. Y el hecho está en que la mujer, cuando el diablo, la serpiente, le ofreció ser Dios, ella deseó eso, y el hecho de desear no le dio el derecho de lograrlo. Me refiero a que esta disforia de género que es real y que existe, y este deseo de querer ser otra cosa, no es el derecho que se nos da para poder proclamar serlo. Entonces, tenemos que entender que como decía antes, este es un ataque directo contra lo que Dios estableció. Ahora bien, vimos de qué se trata, vimos lo que dice la palabra, y para terminar, deberíamos saber qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer ante esta
avalancha, este tsunami ideológico que viene con todo. Fíjense que comenzó en el año 60, pero hoy tomó la fuerza de vida para llegar a los parlamentos y para ser establecida como una ley que más tarde o más temprano van a querer imponer para que tengamos que acatar. Lo primero que tenemos que hacer es orar. No dejar esto de lado y no tenerlo como algo que no existe, porque es real y porque nos rodea. Entonces lo principal que tenemos que hacer como iglesia es orar. Debemos clamar a Dios por este avance perverso. Es un avance perverso porque es un avance que está en contra de la gloria de Dios, de lo que Dios estableció, porque no es con ejército, dice el Señor, no es con ejército, no es con espada, no es tratando de imponer nada, dice el Señor, no es con ejército ni es con espada. Debemos orar. La palabra del Señor nos manda a orar por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia. Tenemos que orar y clamar al Señor para que el Señor detenga estas leyes que van avanzando. Hay países donde está avanzando vertiginosamente. Nosotros tenemos que orar y clamar. Debemos actuar en defender a nuestros hijos de estas corrientes ideológicas. Y podemos hacerlo hablando con ellos, estando preocupándonos por la información que ellos reciben en el colegio y en los medios de comunicación, preocupándonos y viendo qué es lo que miran, qué es la información que les llega. Estar atento también a los que nuestros políticos también quieren imponer, porque nosotros somos parte de una sociedad democrática y no votamos, y esto no es proselitismo político, no tenemos que votar por colores o por partidos políticos y defender partidos políticos. Tenemos que mirar la moral de los políticos a los que nosotros con nuestros votos le damos el poder para luego tomar decisiones. Tenemos que hablar con nuestros hijos para ver qué es lo que reciben en el colegio y en los medios de comunicación. Pero hay algo más importante que además podemos hacerlo. Y es quizás arrepentirnos por si quizás en algún momento nosotros hemos contribuido a que estas ideologías tomen fuerza. ¿Y a qué me refiero? Cuando los padres o los hombres no se portan varonilmente como dice la palabra del Señor, cuando no tomamos el rol que tenemos que tomar en nuestros hogares como padres, cuando nosotros como hombres abusamos de nuestra autoridad, cuando decimos la vieja frase, acá se hace lo que yo digo, y abusamos de la autoridad, sin decirlo con nuestros labios, estamos fomentando dándole fuerza a todas estas ideologías porque se toman de los abusos que a veces se toman en las familias, los padres, los hombres, en sus abusos y en esa demanda de autoridad desmedida. Como dije, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe y portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué significa portarse varonilmente? No significa ser el macho, el hombre, que acá se hace lo que yo digo. Portarse varonilmente, los hombres deben proteger, proveer y guiar en el hogar. Las funciones que a nosotros se nos asignó es la de proteger, proveer y guiar. Protección, guía y ser los proveedores. Cuando nosotros abusamos de la autoridad que se nos dio, no nos estamos portando varonilmente. Como dije antes, acá se hace lo que yo digo, y utilizarlo por una fuerza desmedida contribuye a que en nuestras familias
se distorsione la imagen que Dios dio al matrimonio y a la familia. Lo mismo que las mujeres, también, así como el hombre tiene que ser un ejemplo de masculinidad, la mujer tiene que ser ejemplo de feminidad en cuanto a lo que la palabra de Dios expresa, en el rol que Dios asignó en el matrimonio. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ese estar sujeto no es un sometimiento, sino es un estar sujeto de manera natural, sin imposiciones, sino honrando el rol que Dios nos dio al hombre y a la mujer en su lugar. Que sea su comportamiento de tal manera que los demás vean y que sobre todo nuestros hijos puedan ver que en nuestros hogares el modelo que Dios estableció trae alegría, trae felicidad, trae matrimonios felices, trae matrimonios alegres que gozan y disfrutan de la bendición de Dios. No vamos a poder impedir, por más que querramos, que esta información llegue a ellos, ya sea por el colegio, ya sea por los medios de comunicación. No vamos a poder impedir que la información de estas ideologías lleguen. Pero lo que sí vamos a tener, nuestros hijos van a tener la debida información de qué es lo correcto, que el modelo de Dios es perfecto, que el modelo que Dios estableció realmente manifiesta y expresa la gloria de Dios. Cuando nuestros hijos en nuestros hogares ven que el modelo que Dios diseñó, lo único que trae es disputa, discordia, cuando el hombre, el varón, no toma su lugar y no se comporta de acuerdo a lo que Dios estableció, y la mujer tampoco lo hace, se distorsiona la imagen de Dios en el hogar. Porque como dije antes, no solamente el matrimonio refleja la gloria de Dios, sino que es un reflejo del Evangelio. El hombre es figura de Cristo. Dice Efesios que el hombre debe entregarse, tiene que tener un amor que se entrega de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Nuestro amor tiene que ser el reflejo del amor de Cristo, que se dio por su iglesia. Pero la mujer también es un reflejo, que Cristo se sujetó al Padre de manera perfecta y a su voluntad. Entonces, por eso decimos que tanto el hombre como la mujer en el matrimonio son un reflejo de Cristo y de su Evangelio. Y cuando esto está vibrando en nuestros hogares y cuando esto está reflejado en nuestros hogares, la gloria de Dios se manifiesta en nuestros hogares. Y por último, lo que tampoco podemos dejar de mencionar es que no podemos aceptar ninguna discriminación, sea por raza, por color o por ideología, porque a todos Dios nos ama y todos somos receptores del amor de Dios y todos somos pecadores. Tanto el que sufre, por ejemplo, una disforia de género, que es un trastorno psicológico real, tanto los homosexuales, tanto de color o de raza. Somos todos pecadores que podemos ir a Cristo en arrepentimiento y Dios transforma. Y Dios obra con poder. Todos esos desórdenes y Dios nos hace nueva criatura. ¿Para qué? Para que podamos tomar su imagen. Dios no nos deja como estamos, de la misma manera que hizo en nosotros, lo hace con cada pecador que se arrepiente, y nosotros tenemos que manifestar el amor de Dios en todos estos órdenes.
Así que esto es lo que quería compartirles y poder pedirle a Dios que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé la posibilidad de continuamente estar clamando y orando, porque esto está llegando, es una, como dije antes, como un tsunami ideológico que está llegando y que afecta a nuestras familias, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Que como dijo Jesús, Él los guiará a toda verdad. Va a guiarnos a nosotros, el que va a guiar a nuestros hijos es el poder del Espíritu Santo en nosotros, que cuando todas estas ideologías, es el poder del Espíritu Santo el que nos guía por el camino de la verdad. Así que damos gracias a Dios por esto, que el Señor nos siga acompañando. Dios bendito, gracias te damos, Señor, por este momento, por este tiempo que pudimos compartir meditando en tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este fundamento perfecto que tenemos en la palabra, porque es la tierra firme que necesitamos apoyarnos en este momento de tanta confusión, de tantas ideologías. Señor, te pedimos que defiendas a tu iglesia, que defiendas cada familia. Dice tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Señor, te pedimos que fortalezcas a nuestras familias, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, continuamente nos lleve a toda verdad y que, como dice tu palabra, la iglesia pueda hacer ese baluarte de la verdad, donde, Señor, en estos tiempos donde la verdad parece tan confusa, nosotros tenemos la verdad, el camino, la verdad y la vida en ti, Señor. Te damos gracias, te doy gracias por cada una de las familias, Señor, que se han conectado. Te pedimos, Señor, que este mensaje también pueda ser difundido a cuantos lo necesitan. Te damos gracias en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos para siempre. Amén. Bien, hermanos, gracias a todos por haberse conectado y Dios mediante en el día de mañana nos encontramos en la casa del Señor. Los esperamos a todos para compartir juntos la reunión y alabar al Señor juntos de manera presencial. Así que gracias a todos. Dios los bendiga. Casa, llena mi familia de tu paz.